Una luz en tu vida, el programa que te acerca a Dios. Salimos de lunes a viernes a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche por FM 99.7 Metropolitana. Nuestro teléfono 46 19 18 14. Llegamos a todo el mundo por internet www.radiometropolitanaargentina.com. Seguinos por Facebook, escuchá este y todos nuestros programas en YouTube. Una luz en tu vida. Cristo es el cambio, una iglesia muy cerca de la gente. Avenida Olivera 65, altura Rivadavia, al 8800. 4674-4231, nuestro teléfono. www.cristoeselcambio.com.ar, nuestra página de internet. Podés ver los cultos en directo o en diferido, quedan grabados en la página. Podés ver también las distintas actividades. Hay reuniones generales los domingos a las 10 de la mañana y a las 18 horas. Madre de oración, escuela de vida, escuela de música, hora feliz, reunión de jóvenes, escuela de fútbol, grupos de terapia integral. Comunicate al 4674-4231 o bien en Avenida Olivera 65. Cristo es el cambio. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, oh. 93.5 Metropolitana, la radio del pueblo. Buenas noches, Héctor. Hoy tenemos un operador de lujo. Buenas noches. Un poco en la emergencia, pero bueno, importante salir al aire, ¿no? Sí, señor. Llegar una palabra de Dios a todos nuestros oyentes. Buenas noches, Evio. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Esta noche un poco acordamos, ¿no? Hablar sobre el perdón, ¿no? Algo tan difícil y tan complicado. Y podemos decir que no es fácil hablar del perdón. Cuando has sufrido traiciones, cuando las personas en las que has confiado te han fallado, cuando en quien habías depositado tu amor te diste cuenta de que no te amaba, no es fácil hablar del perdón. Cuando te han perseguido, cuando muchos anhelaban verte en derrota, cuando te han vituperado, cuando la persona que esperaba que te apoyara te dio la espalda, no es fácil hablar del perdón. Cuando la persona que quizás debía ser tu guía se convirtió en quien te odiaba y te envidiaba, no es fácil hablar del perdón. Cuando eres acusado injustamente de algo que no hiciste, y el que te acusó sí lo hizo, no es fácil hablar del perdón. Cuando eres juzgado y acusado sin ser oído, no es fácil hablar del perdón. Este mensaje hace días que lo vengo meditando. Por eso es que no es fácil hablar o escribir sobre el perdón. Pero cuán necesario es perdonar, cuánta libertad y paz nos da perdonar. Perdonar es recordar sin que nos lastime nuevamente lo sucedido y no sentir deseos de venganza, ira o resentimiento con esa persona. Perdonar a todo aquel que en algún momento nos ha lastimado, dañado, mentido, dado la espalda, traicionado, robado, ofendido, recordando aquello que nos dolió sin que ello nos duela, sin que abra de nuevo la herida, que el recuerdo sea un recuerdo y no dolor ni rencor. Erróneamente se confunde el perdonar con el olvidar, lo cual
es un error. Pues olvidar un evento cuyo dolor es muy grande no se olvida, pero sí se puede perdonar. Si se espera a olvidar algo para perdonar, se corre el riesgo de morir sin haber perdonado, porque borrar de la memoria no es un acto deliberado o intencional, y puede que nunca ocurra. Perdonar es dejar ir, desatar. Mientras no perdonamos, tenemos atadas a estas personas, no avanzamos nosotros y espiritualmente estamos entorpeciendo el avance de la otra persona. A diario tenemos cosas que perdonar. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Quizás no sientes hacerlo, pero sabes que lo debes hacer como hijo de Dios. Y Jesús dijo en Lucas 6:27, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que los aborrecen. En Lucas 6:28 dice la palabra de Dios, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. En Lucas 6:29 dice, al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quita la capa, aún la túnica no le niegues. En Lucas 6, capítulo 30, dice, a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Lucas 6:31, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Lucas 6:32 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Lucas 6:33 dice, y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen bien, hacen lo mismo. En Lucas 6:34, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. En Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad no esperando nada de ellos, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para los ingratos y malos. El perdón es la llave del reino de los cielos que nos permite desarrollarnos y avanzar. Cuando te esfuerzas por ser una persona perdonadora, estás tratando de emular los mejores rasgos y carácter de Cristo. Con el acto de perdonar se pone en marcha el proceso de borrar todo residuo acumulado de culpabilidad, odio y rencor que engendra sentimientos negativos en nosotros. La práctica regular de perdonar voluntariamente a todo el mundo por todo lo que haga te convierte en un hijo de Dios con el fruto del Espíritu Santo. El perdonar nos lleva a la tristeza, nos lleva a la tristeza, ansiedad, depresión, enfermedades físicas. La falta de perdón trae ruina espiritual, material, detiene la bendición y hace que los cielos se cierren en nuestras vidas. Todas las cosas que habla la palabra de Dios sobre el perdón, ¿no? Y cuán necesaria es y cuán difícil es a veces que nosotros podamos practicar ese perdón, ¿no? Porque a no de la verdad, como bien leíamos recién, es muy difícil a veces para una persona que realmente haya sufrido un agravio, ¿no? Realmente esa persona pueda perdonar con tanta facilidad. O sea, no es algo fácil, no es algo que nosotros podamos hacer, ¿no? Entonces, es ahí donde realmente tratamos de apoyarnos en la palabra de Dios, ¿no? Y en el Espíritu Santo como para que ese perdón pueda ser posible. ¿Qué opinan? Bueno, la verdad que es interesante, hermano, lo que estuvo compartiendo. Sin duda que la palabra perdón, realmente yo pensaba, yo no sé si a mí me sería fácil de perdonar si no tuviera al Señor. Porque el Señor claramente nos dijo que si realmente nosotros no perdonamos,
Él tampoco nos perdonaría. A lo que voy es que teniendo a Dios en nuestro corazón, como Dios es amor, empieza por ahí, en lo espiritual, que muchas veces es muy difícil decir a la persona, perdón, me he equivocado. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo está siempre delante de nosotros. Siempre está delante de nosotros y realmente desde nuestro punto de vista siempre tenemos la razón nosotros. Y una de las palabras más bellas del vocabulario de los seres humanos es la del perdón. La más bella, dice, es la del perdón. Si todos aprendiéramos lo que significa esta palabra, se evitarían muchos dolores y muchas secuencias desgraciadas. Y eso es real, hermano. Evitaríamos muchas cosas. Lo que recién usted decía, hay muchas personas que llevan a la tumba esa carga, esa bronca, ¿no? De llevar simplemente por el orgullo de que yo no le voy a pedir perdón, porque él me falló. Y realmente, hermanos, no es fácil, no es fácil. Uno tiene que estar muy bien espiritualmente para entender eso. Y para que realmente pueda decir o sentir en el corazón, tengo que perdonar a mi hermano, tengo que perdonar a mi vecino, a mi amigo, yo le he fallado. La Biblia nos dice muy claramente al respecto, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque realmente si nosotros no perdonamos a nuestro ser querido, amigo o vecino, eso es un pecado. Y eso nos calcome a nosotros por dentro. Porque hay un dolor, de una u otra forma hay un dolor adentro de nuestro corazón. Y eso nos perjudica espiritualmente, nos hace estar mal, uno lo ve a la persona derrotado sin saber qué problema tiene adentro. También dice en el otro, el Salmo, bienaventurado aquel cuyo transgresor ha sido perdonado y cubierto su pecado, dice. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es hermoso realmente lo que dice la palabra de Dios. Felices, bienaventurado quiere decir felices, o dichosos también podemos decir. El hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Qué hermoso, ¿no? Y en cuyo espíritu no hay engaño. El perdón cancela el pasado y nos permite comenzar de nuevo. Dejar de lado todos esos rencores que uno tenía a esa persona, lo que sea, y dejar de lado todo eso y realmente empezar de nuevo. Y yo creo que también es una forma de hombre, ¿no? De realmente de pedir perdón, porque no queremos ser menos, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios sabemos de dónde viene eso. Eso viene del enemigo, del diablo, que nos pone en nuestro corazón, para que nosotros mismos estemos mal. Dijo Billy Graham, el perdón de Dios no es una frase casual, es la eliminación de toda nuestra suciedad y degradación del pasado, el presente y el futuro. La única razón por la que nuestros pecados pueden ser perdonados es que en la cruz Jesucristo pagó completamente el castigo
por ellos. Sin embargo, solo podemos obtener el perdón si nos postramos al pie de la cruz, lleno de contrición, en confesión y lleno de arrepentimiento. Debemos arrepentirnos, pedir perdón. Esto se refiere a Dios, ¿no? Realmente dice que Dios nos ama y nos perdona cuando nosotros le pedimos perdón. Y eso mismo que Dios hace con nosotros, también nosotros debemos hacer con las personas, ¿no? En general. Bien. Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no hayan tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Siento dolor, estoy muy compungido, es de verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida, tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 perdóname.
Bueno, ¿volvimos? Bueno, hermanos, tengo para darles los anuncios de la Iglesia Cristo es el Cambio. Para los hermanos que nos escuchan de la Iglesia, quiero recordarles que el sábado 24 de mayo, de 15 a 18 horas, hay reunión de preadolescentes, de 10 a 12 años, en Olivera 65. El viernes 30 de mayo, 20 horas, cena para hombres, en Olivera 65. El tema, Nuevos Horizontes. Esta es una reunión muy especial para los hombres porque podemos traer invitados, podemos ir con gente, con personas que conozcamos, que quieran acercarse al Señor, están invitados. Los podemos llevar. Viernes 30 de mayo, 20 horas. En junio, el 6 y 7 de junio, está el encuentro de hombres. Hay tiempo para anotarse en dicho encuentro hasta el 4 de junio. Esto es para las personas que están congregando en la iglesia. El retiro se hace en una quinta en Monte Grande. Si alguna persona que está escuchando desearía participar de este encuentro, se tendría que acercar a la iglesia con anterioridad y asesorarse. El encuentro se realiza el 6 y 7 de junio en una quinta en Monte Grande. Hay tiempo para anotarse hasta el 4 de junio. El domingo 25 de mayo, 16:30 horas, hay una merienda pastoral con parejas que no están casadas. Domingo 25 de mayo, 16:30 horas, una merienda pastoral con parejas que no están casadas. También, esto es para gente que está congregando en la iglesia. Bueno, más adelante sigo con los anuncios que paso siempre en la radio. Adelante, Sergio. Bueno, continuamos con el segundo bloque de Una Luz en tu Vida, un programa que te acerca a Dios. En esta noche estamos hablando sobre el perdón, ¿no? Algo tan difícil para las personas, como el tuyo, ¿no? Cuando a veces nos toca perdonar, cómo nos cuesta, ¿no? Pero sin embargo, todos tenemos que saber que todos tenemos la capacidad de perdonar. Por alguna extraña razón, hay algo que a nosotros, los seres humanos, nos es muy difícil. Y esto es perdonar. Nos gusta que la gente nos perdone por los errores que nosotros cometemos, pero es muy difícil perdonar a los que los cometen contra nosotros. Tenemos mucha facilidad para enojarnos cuando alguien nos falla, pero cuando nosotros cometemos un error, nos equivocamos, es como que nos enojamos cuando las personas no nos perdonan. El perdón es una capacidad especial de la cual todos estamos dotados, pero que depende de nosotros el usarla o simplemente saber que tenemos esa capacidad, pero no usarla. Duele que alguien nos desilusione, es doloroso que alguien nos falle. La infidelidad en cualquier sentido o ámbito también es difícil de asimilar, pero sobre todo es más doloroso cuando esto viene de personas a la cual apreciamos o amamos, ¿no? Muchas veces cuando alguien nos falla, si no es conocido, es como que es más fácil de asimilar, porque a lo mejor no lo volvemos a ver, ¿no? Pero cuando se trata de alguien conocido o alguien que nosotros apreciamos o amamos, es ahí donde eso generalmente nos lastima, ¿no? Nos duele muchísimo. Sin fines de excusarnos, tenemos que entender que nadie es perfecto y que todos fallamos. Que todos tenemos la tendencia por naturaleza a fallarle a las personas, aún a nuestros seres más queridos. Y es que no trato de excusar nuestra conducta, muchas veces poco espiritual, sino que trato de ser realista y describir lo que hay. Aún el hombre o mujer que quiera ser perfecto fallará en el intento, aunque no será razón para dejar de intentarlo. Lo que sí quiero decir con esto es que todos tenemos las mismas probabilidades de que nos fallen o de fallar, o alguien independientemente de quién sea. Ahora bien, ¿cómo estamos actuando o cómo estás actuando ante las personas que te fallan, ¿no?
te pregunta, ¿no? A vos que me estás escuchando, ¿cómo estás actuando cuando alguien te falla? La mayoría de nosotros nos rasgamos las vestiduras, apedreamos a los que nos fallan y tachamos de infieles, pero ¿acaso será esta la actitud correcta? Veamos qué dice la Biblia. Así que tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llamarle la atención. Si te pide perdón, perdonalo. No importa si en un solo día te hace muchas maldades. Si él te pide perdón, perdonalo. Esto lo podemos leer en Lucas, capítulo 17, del 3 al 4. Esto está en la traducción del lenguaje actual. La Biblia nos manda a perdonar. ¿Por qué? Pues porque es lo que Dios ha hecho con nosotros toda la vida. Y es lo que Él quiere que nosotros hagamos con los demás. Alguien puede decir, ¿cómo voy a perdonar lo que me hicieron? Si lo que me hicieron fue algo demasiado malo. Hasta la fecha no he conocido a un justo padecer tanto y aún perdonar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo que a ti te hayan hecho jamás será comparable con lo que Jesús padeció. Siendo el único justo sobre la faz de la tierra, fue maltratado y murió por los injustos. A veces nosotros sentimos que somos víctimas de algo injusto, y quizás sea cierto. Pero si alguien que realmente era justo al 100%, ese era Jesús. Sin embargo, fue tratado como el peor de los criminales, azotado, escupido, maltratado, crucificado. Con una lanza traspasado su costado, pero aún en su lecho de muerte dijo, poco después, Jesús dijo, Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. Mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con la ropa de Jesús. Esto lo podemos leer en Lucas 23, capítulo 23, versículo 34, en la traducción del lenguaje actual. El perdón es un arma de doble acción. Por un lado, te libera de la amargura y por otro lado, te libera de la culpa. Imagínate ese episodio de Jesús siendo castigado sin merecerlo y maltratado, peor que un criminal. Me da cierto coraje, pero al leer sus frases en la cruz no puedo más que pensar que aún, y con todo lo injusto que se trató, que de su trato y su muerte, él tenía un corazón perdonador. Si había alguien con solvencia para enseñarnos a perdonar, ese era Jesús. De hecho, lo enseñó en muchas ocasiones, porque para él el perdón era muy importante. Quizás a ti te hayan hecho algo terrible, quizás estás pasando por un mal momento, porque una persona que amaba o querías, y de las cuales pensaste que nunca te iban a fallar, te falló. Ahora quizás te sientes defraudado por una parte con rabia con otra persona y por otra parte con coraje por haber confiado en él o ella. Pero aún en medio de todos los sentimientos encontrados que tengas, debes entender que Dios quiere que perdones. Es increíble empezar en perdonar a aquel que tanto daño nos ha hecho, pero eso es lo que Dios manda a hacer. Parece muy difícil de asimilar para nuestra mente humana. Que alguien que haya hecho eso que te hicieron merezca perdón, pero la verdad es que ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si Jesús, habiendo sufrido el peor escarnio de todos y aún en su estado, y a pocos minutos de su muerte perdonó a todos, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Tú tienes la capacidad de perdonar, no me digas que no. No pienses que no, al contrario. Tú eres hechura de Dios y por lo tanto tienes la capacidad de perdonar. Si Jesús supiera que nos es imposible perdonar, jamás nos hubiera mandado a perdonar. Pero como Él sabía que tú y yo teníamos la capacidad, aunque sea oculta, de perdonar, entonces por esa razón nos motivó a hacerlo y Él se puso como ejemplo vivo que sí se podía. Pensemos en esto, reflexionemos en lo que Dios quiere para nosotros. Tú muy bien sabes que no perdonar te está enfermando. Tú muy bien sabes que ese rencor u odio anidado en tu corazón te está perjudicando. ¿Por qué te niegas a perdonar?
el resentimiento, el orgullo y todo lo contrario al fruto del Espíritu Santo en tu vida están poco a poco carcomiendo tu vida espiritual y sin darte cuenta o sin quererlo reconocer te están llevando al fracaso. Es hora de liberarte de esos sentimientos negativos que en nada ayudan a tu crecimiento espiritual. Es momento de reconocer que a pesar que nos cuesta perdonar, tenemos que hacerlo. Hoy quiero invitarte a realizar una acción por fe, y sobre todo por obediencia al Señor. Ve y habla con aquella persona a la cual no puedes perdonar. Ve a donde esa persona, aun cuando quizás tú no hayas tenido la culpa, y aun cuando creas que no se merece perdón, ve y pídele perdón. Tu acción traerá consigo muchos resultados positivos, desde liberación hasta bendición de Dios. La falta de perdón en parte es acumulación de orgullo. Ir y pedir perdón no es una idea descabellada, sino es una acción de fe, humildad y obediencia, que traerá consigo una de las sensaciones más hermosas que el ser humano puede experimentar. Perdonar es también perdonarse. ¿Perdonarse por qué? Perdonarse por no haber podido perdonar antes. Si tuvieras la voluntad y determinación de llevar a cabo esta acción, puedo imaginarme a Dios con una sonrisa tan hermosa, viendo como tú estás llevando a cabo una acción de la cual Él seguramente estará orgulloso de ti, de la cual te liberará de todo sentimiento negativo que pueda existir en tu vida. El peor problema para perdonar es pensar que no necesitas perdonar, o pensar que ya perdonaste cuando realmente tu corazón sabe muy bien que no es cierto, ¿no? Hay muchas personas que a veces perdonan, ¿no? Y te dicen, yo ya te perdoné, pero nunca va a ser lo mismo, nunca va a ser como antes, ¿no? Y es ahí donde a veces nosotros nos equivocamos, porque por un lado, con la boca decimos que perdonamos, pero con nuestro corazón todavía tenía ese rencor, ese odio, ¿no? Ese arrepentimiento que hasta que nos sale de nuestro corazón es como que eso nos enferma, nos destruye, ¿no? Y que no te sorprenda la muerte, ¿no? Sin haber perdonado. Bueno, Elliot, realmente la base del perdón, según lo que somos y hemos hecho, importante el arrepentimiento. Habla nuevamente la Biblia, dice que porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado, esta habla del salmista, ¿no? Y mi pecado siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Realmente acá habla de que si uno no perdona, está en pecado. Está claro, ¿no? Que realmente, no solamente que está en pecado, y muchos saben que es un pecado, algo que realmente no agrada a Dios y sobre todas las cosas, nos perjudica a nosotros mismos. Nos perjudica a nosotros mismos. No estar en paz con la persona que te afectó o vos mismo lo afectaste. Y lamentablemente muchas veces siempre queremos echar la culpa a los demás. No queremos reconocer que somos nosotros lo que hemos realmente afectado a la persona. Petición del perdón es confesar, no confesión. Habla también la Biblia nuevamente de que el salmista otra vez dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que ha abatido. Realmente si no hay gozo, acá está claro, y eso lo vemos las personas. Cuando uno está en pecado o tiene algo en contra de las personas, como hemos hablado, esa persona está muy triste, porque tiene una carga dentro.
estás triste, y esa tristeza realmente nos perjudica físicamente, realmente debemos deshacernos de ellos, debemos deshacerlos lo antes posible. Dios nos dice de que realmente si uno tiene algo con su hermano, dice que, o su familia, o su esposa, dice que antes que se ponga el sol uno tiene que pedir perdón. ¿Por qué? Es importante, porque uno no puede dormir, pero uno no va a amanecer tan bien, porque no ha tenido paz, si no hay paz no hay tranquilidad, no hay gozo, y eso es lo maravilloso. Lamentablemente muchas veces desconocemos cómo tengo que hacer, para que realmente entender que eso yo no tengo que llevar dentro de mi corazón. Y tenemos una salida. Siempre la Biblia, por algo es el libro de la sabiduría. La Biblia siempre, que es la palabra de Dios, nos ayuda, nos muestra, nos aclara claramente de cómo debemos conducirnos, de cómo debemos vivir esta vida que Dios nos ha dado. Resultado del perdón, reconciliación. La reconciliación, cuando nos perdona Dios, hay un cambio inmediato y completo de nuestras relaciones con Él. En lugar de hostilidad, hay amor y aceptación. En lugar de enemistad, hay amistad. Qué hermosa palabra, ¿no? En lugar de hostilidad, hay amor y aceptación. En lugar de enemistad, hay amistad. ¿Qué le parece, hermano? Hermoso, hermoso. ¿Ah, Héctor? Hermoso. Bueno, vamos a ir otra vez a la alabanza antes de las propagandas. Sergio, decí. Vos sabés que hace aproximadamente 4 años que yo conocía al Señor, ¿no? Un poco quiero contar esto para que la gente a lo mejor que nos escucha lo pueda interpretar mejor, ¿no? Porque a veces nosotros hablamos sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, y hablamos sobre lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces no reparamos en las personas que no conocen a Dios. A lo mejor hoy potencialmente hay una persona que nos está escuchando, ¿no? Y dirá, estos están locos. Me vienen a hablar del perdón, me vienen a hablar de que yo te quiero ver a vos y si te pasa lo que me pasó a mí, a ver cómo reaccionar, ¿no? En ese momento. Y un poco para que se entienda, ¿no? Yo recuerdo que hace aproximadamente 4 años llegué a la iglesia en un estado muy malo de mi vida, en la parte espiritual y en la parte personal también, o sea, materialmente también estaba muy mal. Después de haber estado mucho tiempo trabajando en una empresa muy importante, ¿no? Con un cargo bastante importante, de un día para otro por una cuestión de reestructuración, se llama, ¿no? Me quedaron sin trabajo. Y en ese momento me cayó muy mal, pero bueno, a raíz de una pequeña iniciación que había tenido en ese momento, fui y compré, me acuerdo, un fondo de comercio en esta fábrica. Y después de eso, recuerdo que estaba con mi familia, pero también de un momento para otro mi familia se derrumbó. Y así como eso, recuerdo que tampoco conseguía trabajo, teniendo puertas, y que todas las personas que yo había ayudado durante tanto tiempo me daban la espalda y me cerraban la puerta. Entonces como que ante ese tipo de situación, ¿no? Como que uno a veces se pregunta, ¿no? Que es muy difícil perdonar, ¿no? Y yo en ese momento, perdón,
quería pensaba, exigir como obligación de que me tenían que devolver todas las cosas que yo había hecho durante toda mi vida. Y cada vez mi vida iba a ser en peor. Y no solamente me he alejado de las pocas personas que estaban cerca, porque el mismo resentimiento, el mismo rencor, el mismo odio que yo tenía por lo que me había pasado era como que también me hacía enojarme con todas las personas que me acercaban. Y ya lejos de ir a buscar, ¿no? Y golpear puertas, tratando de buscar una solución a mi problema, porque siempre aparece un amigo, un vecino, un familiar que te dicen, doña Juana te tira las cartas, vamos caminando a Luján, el otro te habla de San Expedito, el otro te habla de... ¿no? Tantas cosas que a veces uno va buscando soluciones rápidas, ¿no? Y cuando ya vi que ya no tenía más esperanza, por no de alguna manera, porque nada de lo que hacía me daba resultado, entonces es ahí donde alguien se me acercó y me acerqué a la iglesia, ¿no? Entonces el cambio evangélico que estoy yendo en este momento. Y lo primero que yo sentí cuando ingresé a la iglesia, estaban tocando una alabanza, fue un sentimiento de paz, ¿no? Que ni siquiera había sentido cuando realmente estaba en un buen pasar, con un buen trabajo, y lleno de cosas materiales que a veces te ciegan y no te dejan ver, ¿no? Que realmente qué es lo más importante. Y me di cuenta que había algo diferente. Y a medida que fueron pasando las semanas y los domingos, y me fui sumando a veces una barca, es como que cada vez que salía de ahí sentía esa sensación de ir y pedir perdón inclusive hasta la gente que me había hecho mal. Porque hasta me decían, era como que el Espíritu Santo me mostraba, ¿no? Que generalmente muchas veces la gente que me había pasado, porque yo a veces en mi forma de ser o de pedir las cosas, era como yo mismo a veces generaba ese rechazo o ese alejamiento de parte de las personas, ¿no? Entonces ahí como que yo digo, y hoy estoy hablando de perdón, ¿no? Y cualquier persona que a veces me escuche y que realmente no entiende me dirá, yo te quiero ver a vos acá parado perdonando, ¿no? Y yo te puedo decir hoy que lo hablo con autoridad, porque no estoy hablando de algo que me contaron, o de algo que está escrito, estoy hablando sobre algo que realmente viví, algo que yo te puedo decir que es posible que tu vida pueda cambiar de una forma que ni te imaginas. A veces dejando de lado todo lo malo que a veces te da el mundo, ¿no? Que te da las cosas materiales. Y todo lo hermoso y lo bueno que te puede dar una vida espiritual, ¿no? Donde vos alimentás tu espíritu, tenés otro alimento que no tiene nada que ver con lo que muchas personas conocen. Entonces, yo creo que está bueno que hoy un poco lo aclaremos, ¿no? Y que la gente que a veces no entiende o no conoce, que realmente pueda entender que esto es posible, ¿no? Pero que la propuesta nuestra es justamente muy diferente a la vida que hoy tenés. Es una propuesta en donde te pedimos que arregles tu relación con Dios, que ni siquiera estamos ofreciendo una religión, estamos ofreciendo una relación con un Dios poderoso, ¿no? Que para Él nada es imposible y que te puede realmente llevar a vivir una vida totalmente diferente a cualquier cosa que vos conozcas, ¿no? Entonces, no quería dejar de comentar. Perfecto. Vamos a ir a una alabanza, pero con la palabra del Señor. Perdona, Padre, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación.
nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Adorar
Comenzamos con el tercer bloque de Una luz en tu vida, un programa que te acerca a Dios. Queremos comentarte que nosotros nos congregamos en una iglesia local que está ubicada en Olivera 65, en el barrio de Floresta, que se llama Cristo es el Cambio. Queremos también decirte que te invitamos a que te acerques a una iglesia, y si no, bueno, una iglesia local de tu barrio, ¿no? Pero es muy importante que vos sepas y entiendas que la importancia de congregarse. Y en esta noche estamos hablando sobre el perdón. No tanto sobre el perdón de que a veces nosotros tenemos que perdonar y a veces el perdón de que nosotros queremos que nos perdonen, ¿no? Y que tanto una cosa como la otra es algo que nos arruina la vida, por llamarlo de alguna manera, si nosotros a veces no sabemos digerir esa situación o ese estado en el cual a veces nos encontramos porque alguien nos falló, ¿no? O alguien nos jugó sucio. Entonces, hoy estamos comentando justamente sobre eso, sobre lo difícil que es perdonar para las personas, inclusive para las personas que son cristianos y que creen en Dios, ¿no? Que es algo muy difícil, porque a veces una cosa es que uno diga y hable sobre el perdón, y una cosa es que realmente uno tenga que vivir una situación en donde a veces tiene que perdonar o tiene que ser perdonado. Así que, bueno, seguimos desarrollando este tema que es tan importante, ¿no?, para las personas que nos escuchan. ¿Elvio? Sí, la verdad que es tan amplio, ¿no? Esta situación del perdón. Muy claramente, cuando uno pide perdón, uno queda purificado delante de Dios siempre, ¿no? Dice, la esencia misma del perdón es nuestra restauración, es nuestra posición original delante de Dios. Habla también otra vez la Biblia y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, dice, y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Lo único que realmente también nos perdona nuestro pecado, y para que fundamentalmente es pedir a Dios perdón, ¿no? Y porque Dios nos ama. Dios nos ama y necesitamos realmente arreglar nuestra cuenta con Dios. Y como hablábamos que para ser perdonado debemos confesar nuestro pecado y delante de Dios que realmente. Y también habla en el Antiguo Testamento sobre el perdón también. Voy a leer lo que dice 38, lo que dice: He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, más a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. El comentario realmente es importantísimo. Acá, por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos habla de Ezequías, un rey muy importante para Dios, delante de Dios. Dice que este hombre se dio cuenta de que su oración le dio liberación y perdón. Él, cuando pidió perdón a Dios, él realmente oró a Dios y sintió el perdón de Dios. Entonces quedó él liberado realmente de todo lo que él estaba viviendo. Sus palabras, el Seúl dice, no se exaltará, quizás revelen que no estaba conscientes de la bienaventuranza de su futuro, de su vida futura, dice. Y realmente confían, para los que confían en Dios, Yo sé que muchas personas todavía no tienen confianza en Dios. Yo creo que este es el tiempo también para que se acerquen a Dios y pidan perdón a Dios y pidan perdón a aquellas personas que realmente la han ofendido, para que tenga una vida de paz, una vida de amor, una vida de gozo, que tanto necesitamos
como personas. Bueno, yo antes de ir otra vez a las alabanzas quiero dar un anuncio especial. Hoy recibí un llamado telefónico de un hermano que necesita 4 dadores de sangre, cualquier grupo y factor, en el Hospital Fernández, en el servicio de hemoterapia. Hay que estar a las 7:30 de la mañana y a las 7:30 en adelante. Para la señora Palmira Boni. Esta señora es la esposa del señor Oscar D'Amaglio, quien se ofreció a cualquier hermano que quiera donar sangre a llevarlo hasta el hospital. Para eso, el señor Oscar dejó un teléfono, 4672-4274. Se conectan con él y él los lleva hasta el hospital para donar sangre para su esposa. Repito, 4 dadores de sangre, cualquier grupo y factor, en el Hospital Fernández, servicio de hemoterapia, a las 7:30 de la mañana. Bueno, vamos a ir nuevamente a unas alabanzas y después continuamos. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. La canción que acabamos de escuchar, la alabanza que acabamos de escuchar, dice que es parte de un propósito y
Y está dentro del propósito del Señor también el perdón y el perdonar. Yo tomé de la Biblia cada versículo donde aparece la palabra perdón. En la Biblia, Reina Valera, aparece la palabra perdón en 17 versículos. En todos, el perdón va directamente relacionado al pecado y al arrepentimiento. De todos estos versículos que leí, el que más me impactó está en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, y abarca del versículo 12 al 18. Es donde Pablo relata su conversión. Yo lo voy a leer de la Biblia. En el capítulo 26, versículo 12 al 18. Ocupado en esto iba yo, dice Pablo, a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, rey, porque le estaba explicando al rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y pondré sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. En este relato bíblico se ve claramente la trilogía antes mencionada: el pecado, el perdón y el arrepentimiento. Pablo, en el pecado, Pablo perseguía a cristianos y los mataba. En el perdón, Jesús lo elige para buscar a su pueblo e indicarles el camino de la salvación. Y el arrepentimiento, dicha comisión no se hubiera llevado a cabo sin un arrepentimiento total, sincero y perfecto, de no cometer nunca más aquellos pecados. Cuando te arrepentís de todos tus pecados, todos te son perdonados, todos, pero debes dejarlos atrás, en las cosas pasadas, y más aún, no volver a cometerlos. De nada te sirve volver a hacer sobre tus pasos, tus errores pasados, y lo que es peor, cargarlos como malos recuerdos en la mochila de tus experiencias. Pesan y ocupan un lugar precioso donde Dios colocará sus bendiciones. Por eso, si me estás escuchando y todavía no le entregaste tu corazón a Cristo, poné en práctica el arrepentimiento. Arrepentite de todas las cosas malas que hayas hecho en tu vida. Proponete de corazón no cometerlas nunca más, esos errores, y lo único que te va a quedar por hacer para obtener el perdón es arrodillarte y pedírselo al Señor. Recibirás entonces un alivio en tu pesada carga. Y si te entregas a Dios, la bendición de éste para tu vida te acompañará siempre. El perdón es algo difícil de obtener, pero no imposible. ¿Por qué es difícil de obtener el perdón? ¿Y por qué no es imposible? Porque también tenemos que perdonar. No podemos tener ocupado nuestro corazón con rencores, con viejos problemas que fuimos guardando y fuimos elaborando, porque ahí donde está eso que nos molesta, que nos pesa, que nos oprime, ahí Dios es donde quiere poner la bendición, ahí Dios es donde quiere poner su bendición para nuestras vidas. Ahora vamos a la segunda parte, el perdonar.
Esta palabra aparece en la Biblia Reina Valera en 12 versículos y está relacionada directamente con Dios, ya que Él es quien nos va a perdonar nuestros pecados. Aún Cristo, en su paso por la tierra, fue cuestionado cuando dijo: tus pecados te son perdonados. Lo vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de San Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al 12 inclusive. Les voy a leer la Biblia. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo a un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla ese de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levanta, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. En el relato anterior hablábamos del perdón, acto en el que nosotros éramos perdonados. Ahora el rol cambió y somos nosotros quienes debemos perdonar. Para ello, tendremos que tomar muy en serio las enseñanzas que Dios nos da para hacerlo bien, de corazón y con amor. En el relato bíblico, Jesús nos enseña a perdonar más allá de las circunstancias. No importa cómo llegue a nosotros el pedido de perdón, o si ni siquiera nos lo he solicitado. Lo que debemos darnos cuenta que hay alguien que cometió un error y debe ser justificado ante nosotros, como perdonándolo. Una vez escuché en una radio evangélica una definición de la palabra perdonar. Jamás la olvidé. Dice así: perdonar es renunciar al derecho que tengo de herirte porque me has herido. El perdonar es un acto de amor. En él dejamos atrás las cosas que nos han afectado en alguna área de nuestras vidas. Y si seguimos adelante tomando de ese acto lo más importante, que es la experiencia, el acto que nos llevó a ser heridos y de esa manera no volver a cometer más el error de estar en la mira del arma usada para ello. Lo importante en el perdonar, así como en el perdón es el arrepentimiento, es el olvidar. Una vez que sacamos de nuestro corazón ese sentimiento que nos llevó a estar mal con una determinada persona y lo perdonamos, no debemos volver sobre nuestros pasos y debemos olvidar. Descargar otra vez nuestra mochila y dejar lugar para que Dios nos colme con su amor, con su consuelo por el dolor recibido y con su bálsamo de bendición para seguir adelante con nuestra nueva vida en sus caminos, los cuales son rectos y conducen a la salvación. En el Nuevo Testamento, en el libro de la primera epístola universal del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en esta última frase, limpiarnos de toda maldad, es donde hago hincapié en las enseñanzas de Dios. Si Él nos perdona y nos limpia, nosotros debemos perdonar y limpiar nuestro corazón de la maldad que nos llevó a tener que perdonar. De esta manera, seguiremos adelante con nuestra vida sabiendo que Dios, una vez más, hizo su obra. Y en esto
podés ser vos. Si todavía no conoces a Cristo Jesús y los evangelios de Dios donde están escritas todas las palabras que llevarás en tu vida a buen término, todavía estás a tiempo. Como dice el Padre Nuestro, que aún los que no profesan a Cristo lo conocen. Perdona, Padre, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Vas a poder vivir mejor si perdonás, si no guardas rencor, si aprendes de los errores cometidos y de los que permitiste que otros cometieran contigo. Y más aún, si limpias tu corazón, aclaras tus pensamientos de manera tal que en ellos estén contempladas también las enseñanzas que Dios tiene para tu vida, ya que estas enseñanzas van directamente a transformar tu espíritu, para que una vez aceptado Jesús como tu Señor y Salvador, puedas ver con los ojos del Espíritu que Dios pone en tu corazón, y verás las obras que Dios puede hacer en tu vida, si se lo permitís. Él se anticipó por tu decisión y hace más de 2000 años envió a su Hijo para perdón de pecados mediante su sangre derramada en la cruz y todavía te sigue esperando. Bueno, fue un poco largo, pero hoy estaba inspirado. Elvio, ¿qué te pareció? Excelente, la verdad que bueno, hay tantos materiales para compartirnos sobre el perdón. Realmente dentro del perdón nosotros hemos hablado hoy sobre la reconciliación, purificación, y acá encontramos la tercera parte sobre absolución. El perdón que hace que Dios abandone sus acusaciones contra nosotros. Y hoy ahora vamos a hablar un poco sobre las acusaciones sobre la mujer adúltera, que realmente en el tiempo de Jesús, los judíos, realmente una mujer que cometía adulterio, era realmente apedreada y muerta. Eso no se salvaba a nadie en ese tiempo, ¿no? Y bueno, acá realmente Dios demostró a las personas que realmente se puede perdonar a una persona, y justamente Dios lo ha hecho, Jesús lo ha hecho con esta mujer. Dice, no aplicarán el castigo que merecen nuestras culpas. Jesús le dijo a la mujer adúltera, porque en ese momento también Jesús le decía a las personas que todos venían a Jesús, ¿qué debían hacer a la persona que cometía adulterio? Porque es un poco también para enfrentar a Jesús, a ver cuál era su respuesta, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? Que la persona que está libre de pecado, que se siente sin culpa, digamos, sin pecado, que tira la primera piedra, ¿no? Y bueno, cada uno se analizó, examinó, digamos, y se encontró que realmente eran todos pecadores. Pero vamos aquí lo que dice la Biblia, realmente, porque nosotros nos interesa lo que dice la Biblia, no lo que realmente nosotros pensamos o lo que creemos. Nuestra base fundamental es la palabra de Dios en la Biblia. Dice en Juan, capítulo 8, versículo 11, dice, ella dijo, cuando le dijo que realmente, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque todo el mundo le acusaba. El 10, lo voy a leer el 10, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿a dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero hay que ver lo que dice al respecto
Jesús no condenó a la mujer acusada de adulterio, pero tampoco pasó por alto su pecado. Todos aquellos que hemos pecado, a pesar de que Dios nos perdona, vamos a pagar las consecuencias. Lamentablemente muchas veces ya es tarde, ¿no? Pero bueno, Dios nos perdona, pero las consecuencias las pagamos. Pero tampoco pasó por alto su pecado. Le dijo que abandonase su vida de pecado. Realmente me interesa esto porque muchas veces, yo cuando estaba en la iglesia católica, cuando yo era católico, me enseñaban de que yo tenía que irme a confesar mi pecado al cura. Pero a la semana volvía a pecar o hacía lo que siempre hacía. Pero cuando comencé a leer la Biblia me dice que realmente si yo ando en pecado, con eso no le quiero decir, querido oyente, queridos amigos, que no somos pecadores. Dice que todos los días pecamos. Pero lo importante dice que si nosotros estamos en pecado, tenemos que confesar a Dios, pedirle perdón a Dios y alejarnos de nuestros pecados. Es la única manera en la cual Dios nos perdona. De lo contrario, si yo le pido perdón y vuelvo al mismo lugar de siempre, de nada me sirve. Yo, si puedo, te quiero agregar algo. La reflexión es, cuando era chico, me gustaba mucho jugar con el agua en la vereda, los charquitos. Y mi mamá me retaba. Y a veces no solamente me retaba, sino que me daba las famosas penitencias. Pero yo no dejaba de andar en pecado, no dejaba de jugar con los charquitos. ¿Por qué? Porque las penitencias de mamá eran hechas con amor, eran esas penitencias suaves. Y entonces yo volví a jugar con los charquitos sabiendo de que lo que me iban a poner como penitencia no me iba a llevar más allá de una hora de sufrimiento, por así decir, de criatura. Pongo este ejemplo porque a veces muchas religiones perdonan suavemente los pecados y eso hace de que el hombre no deje nunca de andar en pecado. Por eso me permití el momentito para aclarártelo. Está bien, hermano, muchas gracias. Todo, la acotación es muy importante. Le vuelvo a decir, Jesús estaba dispuesto a perdonar cualquier pecado que haya en su vida. Y en su vida también, amigo. Pero la confesión y el arrepentimiento implican un cambio de corazón. Y solo eso, con la ayuda de Dios, podemos aceptar el perdón de Cristo y poner fin a nuestras malas obras. Todos sabemos qué es un pecado. Si yo estoy robando y de repente siento molestia, que siento una carga, dice que hemos también hablado sobre esto, que por naturaleza sabemos el bien y el mal. Pero si yo estoy robando y bueno, ya pienso no robar más me voy a pedir perdón, me confieso en la iglesia, en este caso estoy hablando de la iglesia católica, ¿no? Y después vuelvo a robar. Pero la Biblia nos dice acá claramente que si yo estoy robando y confieso a Dios mi pecado, me dice Dios que Dios me va a perdonar, pero que debo apartarme de ese pecado. Ya no tengo que robar, porque si yo sigo robando, de nada me sirvió el perdón, de nada me sirvió mi confesión. Esto es muy claro, por eso le digo que realmente la importancia y la guía es la palabra de Dios para toda persona, como nosotros como hijos de Dios. Nuestra guía y nuestra fe de conducta es la palabra de Dios. Y sin duda que realmente nos ayuda, nos aclara muchísimas cosas
que muchas veces no son ocultas, que muchas veces desconocemos, y por desconocer muchas cosas seguimos cometiendo errores en nuestras vidas. La dulce experiencia del perdón. También acá habla de un texto de la Biblia, ¿no? El 11, estamos hablando del 11, bueno, todo eso habla, dice, Jesús fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él sentado, él enseñaba. Acá ha hablado justamente de la mujer adúltera, ¿no? Dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley dice, esto es interesante, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso es cuando lo que les explicaba en principio, anteriormente, ¿no? Y bueno, ellos entendieron que todos eran pecadores y dice que uno tras otro se iban y bueno, al último le dice el Señor a la mujer: nadie te condenó, le dice, tampoco yo te condeno, le dice el Señor. Así que, pero volvemos a repetir que los pecados son perdonados por Dios, pero lo pagamos las consecuencias. Se pagan las consecuencias de lo que hemos cometido. Porque, bueno, esto también vamos a hablar de otro tiempo. En caso, por ejemplo, de fornicaciones, de acostarse con cualquier mujer, y después uno muchas veces no sabe cómo está esa persona, o la mujer, o el hombre, y reciben enfermedades. Realmente, y después, eso es lo que yo quería explicarle, son consecuencias que después uno recibe, ¿no? Porque ha cometido pecados. Dice, la trampa que los líderes religiosos tendieron a Jesús, buscaban una razón por la cual podían acusarle, prenderle y condenarle a muerte. Ahora estaban seguros de que Jesús tendría que estar de acuerdo con ellos, o que se podría en contra de la ley de Dios. A la vez que ellos pusieron la trampa para Jesús, Él quiso ayudarle a entender que Él no había venido para condenar, sino para perdonar y restaurar a los pecadores. Esto es interesante, que Jesús, y es importante explicar, que el Señor Jesús no vino al mundo para condenar, sino para que el mundo sean salvos por Él. ¿Quiénes son el mundo? Las personas que realmente no tienen al Señor, no tienen a Cristo en su corazón. A todas personas que realmente que tengan el deseo y de reconciliarse con Dios, pedirle perdón a Dios. Dios no vino a condenar, sino para salvar. La Biblia dice claramente que por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es gracia de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque por gracia soy salvo. Somos salvos por la gracia de Dios, por la gracia de Dios.
acá todos los hermanos que venimos a compartir con ustedes, aquellos que nos están escuchando, también estuvimos en el mundo como ustedes que nos están escuchando. Pero Dios, por su misericordia, por su amor, nos rescató de este mundo, porque Él nos amó tanto, y es para bien de nosotros. El hermano que compartía anteriormente, él dio su testimonio de lo que él ha vivido, y sin duda, como él decía, él tiene autoridad para hablar sobre eso, porque es bueno compartir esto, porque muchas veces uno cuando está tan bien, trabaja bien, tiene una familia bien constituida, no tiene problema económico, entonces nunca nos acordamos de Dios. Creemos que nuestro dinero es la solución. Por algo el Señor Jesús dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, porque el rico, su Dios, su tesoro, su esperanza está en su riqueza, en su plata. Y eso es muy controvertido, porque realmente no es así. Así como vinimos desnudos también vamos a partir de este mundo. Y sin nada. Lamentablemente es así. El hombre sin Dios está cegada, no ve más allá de lo que tiene que ver. ¿Por qué está cegada? Por el pecado de uno. Nuestro pecado nos enceguece, nuestro pecado, no veo más allá. Pero extendiendo al Espíritu de Dios es muy distinto en nuestras vidas. Es muy distinto, vemos mucho más allá. Y nos damos cuenta de lo equivocado que estábamos en otro tiempo. Nosotros nos ha pasado. A mí personalmente también, al hermano que compartió esta noche su testimonio, él lo ha vivido. Y Dios nos acorrala muchas veces para bendición de nuestras vidas. Nos duele, nos preocupamos porque tenemos una familia que alimentar, una familia que cuidar y no tengo entrada de dinero. Sin duda que es una preocupación. Y como hombre uno sabe su responsabilidad. Pero Dios permite que muchas veces Él nos saca esa posibilidad para mostrarnos otro horizonte, que hay otra salida y más hermoso, que en ese momento uno no se da cuenta, pero a la larga uno sí se da cuenta y da gloria a Dios, da gracias a Dios, porque realmente no solamente trabajo nos provee el Señor, sino que nos da la maravilloso amor, esa paz, esa felicidad, ese gozo. Yo siempre comparto, el dinero no es la felicidad, el dinero es una parte. Yo no, por eso no estoy diciendo que no debemos trabajar, sí debemos trabajar, pero en primer lugar tenemos que ponerlo a Dios. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es promesa de Dios. Ahí ya entra la fe. Si yo tengo fe en Dios, voy a descansar en Dios, y Dios me va a proveer. Dios me va a proveer cuando yo necesito y conforme a su voluntad. Dios sabe lo que yo necesito y cuál me conviene y cuál no me conviene. Muchas veces nosotros pedimos, y también dice el Señor, pedís mal, y no recibiréis, porque muchas veces pedimos para nuestros deseos carnales, que Dios ve todo eso, que realmente no es bueno para nosotros. Dios ordena nuestra vida, Dios nos disciplina, Dios realmente nos hace nueva criatura. Eso es lo maravilloso.
Y eso es lo que queremos, amigos, amigas que nos están escuchando. Queremos que ustedes también lo disfruten, lo que nosotros estamos disfrutando. Eso es lo hermoso, eso es lo hermoso. Realmente, yo les digo que esto que estamos compartiendo en esta noche, esperemos que no sea tarde. Dice, la única esperanza que tenía era la misericordia y el perdón, hablando de esta mujer, ¿no? Jesús escapó de la trampa que le habían tendido, dirigiendo el pensamiento de los acusadores hacia su propia culpa. Jesús no pudo aprobar el pecado, tampoco quiso unirse al grupo que estuvo dispuesto a condenar a aquella mujer a morir. El bienestar espiritual de ellos no le interesaba al grupo. Jesús le reconocía como pecadora, pero quiso restaurarla a su respeto y dignidad como persona. A la vez que le perdonó de su pecado, él sabía que los acusadores eran pecadores que necesitaban del perdón, así como la mujer. Jesús, en vez de condenarla, la perdonó y la puso en camino de vivir una vida diferente de lo de antes. ¡Qué hermoso! ¡Qué transformación tuvo esta mujer! Porque realmente, pobre mujer, ¿no? Él estaba delante de todos los varones y ella sabía perfectamente por qué le estaban acusando. Ella estaba prácticamente perdida. Acá me van a matar, no me queda otro. Pero gracias a Dios, Dios le dio la salida, ¿no? Dios le dio la salida, Dios le dio una oportunidad, y Dios así actúa con nosotros. Dios actúa así con nosotros. Y realmente, y como recién decía, es maravilloso estar con Dios. Es maravilloso. En el relato bíblico que vos acabas de desarrollar, Sí. el perdón que Dios le da a la mujer es un perdón sabio, porque deja una enseñanza. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos tirar la primera piedra? Creo que ninguno. Y hace miles de años que ocurrió esto, y va a seguir ocurriendo mientras el mundo se siga manejando como se está manejando. Jesús a la mujer le dijo, vete y no peques más. Ahí está el arrepentimiento. En el no pecar más está el arrepentimiento y el perdón de pecados. Por eso a veces leemos la Biblia, nos acercamos a Dios, pero nuestro corazón está en otro lado. Y Dios, que mira nuestro corazón, nos invita a perdonar si queremos ser perdonados. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí.
pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad. Lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba